buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana, buen sábado, buen domingo. Dependiendo de la hora que usted nos esté permitiendo acompañarlo en este momento, en su casa, en su oficina, le damos la bienvenida al universo de Madcast. Hoy es miércoles y como siempre le decimos, si usted va caminando por la calle, de pronto está disfrutando de una buena cena en un restaurante, quizás es su primera cita o quizás la última, nunca sabe uno eso, ¿no? O está en su casa viendo algo de televisión, o en el cine también, ¿sabe? En el cine también le puede pasar. Y siente que alguien lo está observando. Siente una mirada sobre su cuello y de pronto hasta puede ver un puntito. Usted tiene razón, usted está en el punto de mira. Voy a volver a decir, usted está en el punto de mira, porque faltó algo ahí. Álvaro, usted está en el punto de mira, el dedo. Usted está en el punto de mira. Sí, en el punto de mira. Ay, bienvenidos a todos nuestros youtubers, sean ustedes bien recibidos a este programa del día de hoy. Venimos a tratar pues un tema muy complicado, pues por lo que está pasando, ¿no? A nivel mundial, nuevamente un movimiento telúrico sacude Turquía. Hay casi más de 50.000 muertos, lo comentamos ahora fuera del aire, y bueno, la cosa se pone un poco tensa, pero le doy la bienvenida, por supuesto que sí, a nuestro queridísimo Álvaro Jesús Forero. Ya saben ustedes que es nuestro Highlander de cabecera aquí, y también tengo nuevamente el maravilloso honor, el absoluto placer de presentar a Ángela, que nos acompaña y nos engalana, ilumina la oscuridad de este podcast hoy con su presencia. Álvaro, por favor. Bueno, la oscuridad será porque estamos de negro ambos o qué? Dejémoslo ahí porque ya nos ponemos a ya otras cosas y se complica el tema. Se complica. A ver, no, pues encantado nuevamente de estar otra vez en punto de mira. Y bueno, estamos tratando en el programa anterior y sobre algo tan triste y tan difícil como lo que está pasando en Turquía y especialmente en Siria. Porque a Turquía, pues si bien la tragedia es inmensa, las ayudas han llegado por todas las esquinas, pero en Siria no, por los problemas políticos que existen en esa región, que no permiten la llegada de ayuda. Entonces la tragedia en Siria es bastante grande si tomamos en cuenta que entre toda esa región está también afectado Alepo, y que ellos vienen de una guerra de por sí. Antes del terremoto estaban necesitando ayuda. Entonces es lamentable que la población civil se vea inmersa, envuelta en conflictos políticos y de otros intereses cuando realmente están sufriendo mucho. Entonces, bienvenida, Ángela. Gracias. Ahora sí voy a decir hoy de primero mi hija, para que después no se me olvide. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, Ángela es geóloga, tiene un máster en petróleos, médico veterinario y técnico en agroindustrial. Aparte de que está transmitiendo desde Noruega y nos va a ampliar hoy en el campo de la geología muchos temas interesantes. Bienvenida, Ángela. Gracias, Alberto. Aquí entre familia.
Sí. Sí. A ver. El otro se ríe. Bueno, pues, ¿qué tal si comenzamos por entender qué es lo que está pasando nuevamente, ¿no? Si le explicamos un poquito a los youtubers todo esto de la franja y obviamente es más que evidente que hay movimiento de estas capas telúricas y entonces, pues, si nos explicas brevemente qué es lo que está pasando nuevamente para entrar en contexto. Ok. Bueno, lo que está pasando es que las placas tectónicas están en movimiento. Ese es el problema. Por eso se generan los terremotos y los temblores y las réplicas y todos estos movimientos que causan catástrofes, desgraciadamente. Pero todo esto se causa porque las placas tectónicas se están moviendo constantemente, pero pues en este caso son movimientos bruscos. Y, por ejemplo, la placa de Anatolia se está moviendo, está siendo empujada hacia el norte por la placa de Arabia, noreste, por la placa de Arabia. Entonces, esos son movimientos que pueden durar días, meses, años. Un nuevo terremoto puede ser mañana, como puede ser dentro de un año, como puede ser dentro de 100 años, 400 años. Es impredecible prácticamente, porque los sistemas de prevención o de anuncios son muy precarios, ¿no? Por así decirlo, sobre todo allá, en Turquía, en Estambul, que obviamente lo que más se teme es el terremoto de la gran ciudad de Estambul, por ser precisamente una ciudad muy grande, con muchísimos habitantes. Entonces la pérdida de vidas sería más grande y el costo económico mucho mayor. Pero todo eso es impredecible porque la Tierra se mueve cuando, prácticamente en pocas palabras, cuando ella quiere. Porque es eh, una reacomodación de la Tierra, de lo que pisamos. Ella está en constante reacomodación. Pues obviamente si hay un movimiento acá y hubo un terremoto, en otro lado se desacomodó y busca acomodarse de nuevo. Entonces va a volver a suceder, lo más probable, pues va a volver a suceder otro movimiento fuerte o réplicas pequeñas o réplicas más grandes en varias zonas, en varios países. Depende de la amplitud, ¿no? Del movimiento. Ya. O sea, esto quiere decir que esa falla que tú nos comentabas en el programa pasado de Anatolia, es realmente hace como una especie de no encuadre cuadrado, sino como una zona específica, como si estuviera flotando entre dos fallas o tres fallas que la están empujando en diferentes direcciones, o sea, presionándola. Y esa placa es de las placas pequeñas, llamadas mini placas, de las placas pequeñitas que son, los movimientos los van a sentir mucho más fuertes. Ellas están, por así decirlo, molestadas, empujadas por todos los ángulos. Entonces está o siendo apretada o está siendo desplazada o está siendo em, como distensionada. Depende del movimiento. En este caso es apretando y desplazando. Entonces es complicado. Y por ser tan pequeña, sufre mucho. Más que si fuera una placa más grande, ¿no? Como decir África entera. Claro. Pero bueno, para que los que están escuchando entiendan un poco mejor, cuando se habla de una placa pequeña, es una fractura de la corteza terrestre. ¿Es correcto? Las placas tienen fracturas, sí. Bueno, entonces toda esta región de Turquía y parte de Siria, el norte de Siria, digámoslo así,
están asentadas encima de esa placa. Ellos flotan con esa placa. Sí, ahí está, por ahí pasa, que las fallas pasan por unas zonas y lastimosamente las ciudades están ubicadas justo en esas zonas. Claro. Se dice que se movió 6 centímetros nomás. Sí, 6, 7, 10, Porque que hasta porque ahora una van cosa como 10. tan pequeñita puede producir semejante cantidad de energía. Porque es pequeñita en la superficie. En la superficie se puede medir, imagínate, 10 centímetros, ¿qué es esto? Ujú. Pero es que es esto, kilómetros enteros de distancia a lo largo y kilómetros enteros de distancia en profundidad. Imagínate tú 17 o más kilómetros de profundidad de 10 centímetros. Es demasiado. Porque si Claro. fueran 10 centímetros, pero si se mueve nada más que como ahí la capa fértil, ¿cuánto? 5 metros. Mucho, 5 metros. 3 metros, 4 metros. Y se mueve 10 centímetros, eso es nada. Sí, es el mismo efecto Movió, es el mismo efecto que pegarle a un edificio en la base. Arriba se va a sentir, pues se va a derrumbar, ¿no? exacto, que si le pegas arriba. Exacto. Es la misma cosa. Entonces, si el rompimiento son 10 centímetros en la superficie y son solo 5 metros hacia abajo, alcanza a la casa, alcanza a hacerle así. Y entonces no puedes abrir la puerta. O la abres con fuerza. Más nada. Pero coge esos mismos 10 centímetros, 17 kilómetros. Claro, O sea, arriba es como si fueran 4 metros. Es decir, Exacto, la sensación, exacto, el claro. movimiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo mover una capa de 5 metros y hacerle así 10 centímetros, que la gran cantidad de fuerza que necesitas para mover esos 10 centímetros, pero con 17 de espesor, 17 kilómetros de espesor. y La de largo. fuerza es enorme y de kilómetros enteros. Imagínate tú la fuerza que necesitas para mover eso. Eso humanamente, eso no es posible. O sea, si A no no hay ser un... que se meta una bomba Ah, o una atómica, o sea, o un meteorito muy grande Sí, de algo cierta que magnitud, rompa la estructura de las moléculas y de los exacto, átomos, sí, claro. algo que tenga semejante fuerza, Sí. Entonces ¿no? esa es la razón, claro, sí, eso es lo que pasa. Y más si tenemos las condiciones que nos explicaba Ángela del programa pasado del suelo, ¿no? Como es un suelo arcilloso que se desborona, que no tiene asidero, que no tiene cohesión, tampoco es que sea elástico, todo lo contrario, porque hay suelos que son arcillosos, es para que vea que estuve investigando para poder estar a la altura del tema. Hay Súper. suelos que son arcillosos y entonces son elásticos en el movimiento telúrico, pero Son como plastilina, como exacto. plastilina, exacto. Pero estos suelos áridos, resquebrajados, sin una cohesión molecular coherente, pues no son resistentes. Entonces se desboronan, se desboronan. Realmente ninguno es resistente a semejante fuerza, pero es obviamente más probable que te vaya a caer todo el edificio encima si el edificio está hecho de un material muy arenoso, como decir arena con agua que con el tiempo se seca y si tú le haces así se desbarata, Como el es muy corazón de poroso. algunas personas, ¿ves? No, déjame meter romanticismo ya. Porque si hablamos del bueno, amor con la ciencia, oh,
Podemos quedar aquí, Sí, romanticismo y ciencia. 5 horas. 5 sí. horas. Ah, hay que hacer algo así ya Yo sé, para la próxima. probablemente. Bien, entonces claro, se volvió a suceder y nuevamente hay tragedia en el mundo, ¿no? Álvaro. Exacto. Sí. Eh, en estos, hace que el 20 fue hace 2 días, hubo otros dos movimientos fuertes, uno de 6,4 y otro de 5,8. Obviamente, lo que estaba frágil lo acabó de tumbar Exacto. y generó otras fracturas para dejar otras construcciones débiles, porque de hecho estuve viendo en un video de noticia mostrando construcciones de edificios más o menos de 12 pisos, no son más, pero completamente fracturados. O sea, esos es prácticamente son de demolición. Esos edificios quedan inhabitables. Pero el problema grande es que están requiriendo grandes extensiones de campamentos para albergar a los refugiados porque la gente no quiere regresar a sus casas. Pues que no pueden. En, ¿Ah? No pueden, es que no es que quieran, es que no pueden. Es más, por ley Entonces, no pueden. claro, Pero entonces siendo eso que está está tan generando, grave, pues sí, toca a algunos, ¿no? claro. Dime. Entonces, tienen problemas sanitarios en este momento por la cantidad de muertos que aún no han podido desenterrar. Eso produce unos Ujú. olores muy particulares y muy fuertes. Tienen problemas con el agua, tienen problemas de alimentación, de miles de heridos que están necesitando médicos. Incluso en Siria la guerra ha matado una cantidad de médicos que en este momento los están necesitando. Es que la situación de Siria es lamentable. Turquía, muy terrible, todo lo que uno quiera, pero es que lo de Siria es verdaderamente triste. Porque lo de Entonces, Turquía, a fin de cabo, es algo que es algo que es una, ¿cómo se dice eso? Algo de la naturaleza, ¿no? uh-huh. En cambio, lo de Siria, no solo el terremoto, hablo del otro, es provocado y eso es más tenaz. Porque algo que es inevitable como la fuerza de la naturaleza, es algo que para eso están los recursos o las ayudas y algo se hace, ¿no? Se supone que los países están preparados para eso y se supone que para eso son los impuestos y se supone que para eso también son las alianzas entre países y todo se supone, ¿no? Pero en el momento en el que sucede, nadie supuso nada. Pero lo de Siria, ya eso ya no es algo natural, sin natural total. Entonces sí es más triste aún. Mi opinión. Sí. Entonces, en estas formaciones geológicas hablábamos de que la placa de Siria se corre, de Turquía se corre en esta forma, ¿no? Se desplaza. En este caso fue así, porque las placas tienen diferentes movimientos. Las placas de la Tierra, que es la litosfera donde estamos nosotros parados, aquí es donde estamos parados, aquí están las ciudades, aquí está Turquía, aquí está Siria. Los movimientos de las placas tectónicas son varios. Son hacia arriba. ¿Se ve? No se ve, no. No Sí, veo si se sí. ve. Sí, ahí. Hacia arriba, Sí. por así decirlo, vertical. Hacia arriba o hacia abajo en diagonal. Ujú. Extensional.
O sea, se separan, diagonal extensional y también diagonal sobrepuestas. O sea, se vienen así, Que esa debe ser la diagonal. peor, ¿no? Eh, Porque esa se lleva todo, envuelve todo y ahí no hay tu tía que valga ya. O sea, porque las otras, como, Depende, depende. sí. Depende de muchas cosas porque pesa más y necesitas muchísima más fuerza para hacer esto. Entonces es un poquito menos probable de que Sí, suceda algo así tan brusco, a no ser que venga algo bien fuerte acá como un meteorito o algo así, o la una levante. bomba que haga una cosa de estas, ¿no? Ajá. Pero sí, ellas en constantemente están así. Y suavecito, suavecito, años enteros, se va moviendo de a poquitos, ¿no? Tiene que tener algo más, una fuerza mucho más fuerte que la que sucedió en Turquía, que es translacional, Ujú. o sea, de strike, de deslizamiento, una con otra, vertical, vendría siendo así. Esa fuerza es más pequeña que la que necesitas para montar una sobre otra, ¿no? Claro, pero a pesar de eso, esa fuerza de traslación hizo pues los estragos del caso, claro, porque se lleva todo lo que hay ahí y lo arrastra dentro de ese movimiento, ¿no? Sí, porque el movimiento fue duro, Claro. Bueno, movió mucha cantidad. yo me hago una pregunta, disculpa Álvaro, ¿ibas a decir algo? No, 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 tranquilo. Yo me hago una pregunta, no, después de todas estas historias, pues digo, porque terremotos sabemos que hay en el mundo desde hace eones, ¿no? Entonces, después de todas estas historias, después de saber qué es lo que está pasando, ¿cómo es posible que no hayamos avanzado en el hecho de tecnológicamente para establecer un sistema de construcción que pueda adaptarse a esto? ¿Cuál es la razón de no poder transgreder ese paradigma? Mi opinión, Sí, sí, lastimosamente, es económica. económica. O sea, porque sí, sí, Económica. tú como Sí se geóloga, puede, sí se exacto. puede, Cuéntanos, ¿cómo se podría? sí se puede. Primero por planeación, Ujú. o sea, no poner las ciudades en zonas riesgosas ni de volcanes, ni de tsunamis, ni de... ¿Quién va a hacer eso? Pero no ponerlas en zonas de riesgo, en las zonas de montaña, en zonas de deslizamientos de montaña, como en el, los Andes, eso es diario, porque existe una cosa que se llama la erosión. El planeta se eroda, el material se eroda, el material de los edificios de Turquía se eroda, el material que está debajo de los edificios de Turquía se eroda, todo se eroda, erodar es degradación, todo se degrada. Entonces con el tiempo se van degradando las cosas y al degradarse se van acomodando, van perdiendo estructura. Entonces todo y con la gravedad se van degradando de gravedad, van cayendo, Ujú. todo va cayendo. A nosotros nos van cayendo las cosas, se nos cae la cara, se nos caen las tetas, se nos cae el culo, se nos cae el pelo, se nos cae todo. Es igual con la naturaleza, es la misma cosa, el mismo principio. Se cae, todo tiende a caerse. Si está la montaña, el pique de la montaña en el punto más alto y hay una roca ahí, ella tiende a caerse en algún momento. Hay el riesgo de que se caiga. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que se erode. Se está erodando constantemente. Los ríos en el punta de la montaña están, las rocas están muy grandes, pero abajo en el río plano están las rocas ya arena. ¿Por qué? Porque se han erodado de arriba hacia abajo. Arriba eran muy grandes, pero viajaron hasta abajo y en el viaje se desbarataron. Claro, y se llevaron todo por delante además. Además, Ujú, por los, por las cuencas, ¿no? ujú. Entonces, las ciudades están hechas en las cuencas de los ríos. Claro, Viene una avalancha, chao. Viene un slide de tierra, chao. Viene una inundación, están puestas también las ciudades en la parte, pero todo es económico. ¿Por qué están en los ríos? Por el transporte, por el agua, por los recursos económicos, agua, energía, bla, bla. Lo mismo en Turquía sí. o en cualquier otra ciudad del mundo. Donde están localizadas las ciudades son zonas de riesgo
porque son zonas de erosión constante, de transformación constante, de movimiento constante, porque todo el planeta es dinámico, el clima es dinámico, la tierra es dinámica, el agua es dinámica. Claro. Entonces ese es el problema también. Planeación, ¿dónde se coloca? Pero eso lleva años, o sea, eso desde las primeras civilizaciones donde se puso la gente, pues al lado del río, al lado del lago, al lado del mar. Claro, ¿Por qué? Por transporte sí, claro, el y por instinto recursos. y también un instinto básico, ¿no? Obviamente el sentido común les Exacto, indicaba que si sentido estaban común. cerca, pues ahí mejor, ¿no? Pero eso no era problema cuando eran dos, tres Correcto. Dos, tres chocitas. civilizaciones Sí, de, ¿cuántos? 50 habitantes. sí. No mentiras, más. Y ponle de, bueno, Ponele se fue 5.000. creciendo la cosa, ¿no? 5.000. 150.000, ponele, pero Exacto. Pero es que ahora ya las cosas están muy exageradas, ¿no? ya. Y la gente, hay que ponerle un poco de lógica, ¿no? O sea, sí, ¿cuáles son los riesgos? Pues planeación, una de esas, porque las ciudades están muy apretadas, muy grandes, y la gente no tiene en cuenta que semejante peso sobre la base de la Tierra en algún momento cede. Y semejante cantidad de gente con aguas subterráneas, aguas negras, aguas de Ujú, desagüe ujú, subterráneas, y chupándose el agua subterránea de debajo de la ciudad, ujú. y todo eso se está haciendo cavidad, están haciendo cavidades y vamos muy rápido. La gente consume demasiado y si tú aprietas a toda la gente en una sola ciudad, consumen más, aparte por el bote de recursos que nosotros no, ni nosotros, ni las fábricas, ni nadie eh, Controla. controla eso. Ujú, Entonces y eso en una ciudad, pero vete para el campo. También está el chuparse la tierra entera, el agua subterránea, hablo del agua subterránea, porque la agricultura no riega con el agua del río, el río superficial, riegan con el agua subterránea. claro. No, y aparte de eso, Entonces, aparte de eso, lo que se está haciendo con ese suelo, con esa litosfera, también es erosionarlo y secarlo cada vez más, porque inclusive se exacto. usan elementos químicos para poder, para que crezca más rápido la planta, para controlar las plagas. Entonces todo eso termina fracturando ese suelo y lo vuelve más árido, ¿no? Eso es según lo que investigué, tú me corriges. Sí, termina creándole espacios que deberían existir en años, no ahora. O sea, nosotros los humanos llevamos muy poco tiempo con el desarrollo industrial. Ujú, En edad de la Tierra, nosotros llevamos muy poco. sí, claro. Y en cuanto tiempo, cuánto dura un humano vivo, o sea, una generación, es también muy poco. El tiempo que llevamos tomando los recursos humanos y sacando y poniendo, sacando y poniendo sin ningún filtro, sin ningún ciclo natural, todo es innatural, ¿no? El agua caliente. En Colombia, por ejemplo, en países tropicales eso no se usa, pero o se usará para algunas cosas en específico, para algunas industrias en específico, creo yo, pero si hablamos, por ejemplo, de Turquía, mencionando otra vez a Turquía, en la época del invierno, hay muchos sistemas de calefacción que son de agua termal. ¿El agua termal dónde está? Debajo de la tierra, abajo, Ujú, debajo de las ciudades. Entonces todo el tiempo estás en invierno. Imagínate, suma los inviernos, desde que eso lo están haciendo y desde que las ciudades están tan grandes. Son datos enormes. Sacando agua caliente, sacando el calor que debería estar ahí. Ahí adentro tiene un equilibrio. Sacando el agua, ahí adentro tenía un equilibrio. Entonces, quitas el equilibrio de debajo de la tierra, los poros de debajo de la tierra. Es como quitarle a la galleta la crema. Pues claro. Y la galleta se acomoda. aparte de eso, pues aparte de que ya las placas tectónicas se mueven porque se tienen que mover, pues entonces con toda esta cantidad de Exacto. cosas,
pues ya es mucho peor, ¿no? Pero, ok, entonces eso es como lo primero. Ahora, Esa es la planación. Y la ahora la planeación. economía, la Sí, parte económica, que si vamos a hablar así como decimos nosotros, sin pelo en la lengua, sí. es más barato, y lastimosamente, tristemente diciéndolo, es más barato recoger muertos y quemarlos que construir adecuado, Oh, está buena esa frase. Así, vamos a titular mañana el informante con eso. Más barato enterrar muertos que construir bien. que Ahí está, construir adecuado. adecuado. Ahí está. Álvaro. Sí, de hecho, se ha hablado que en Siria, por ejemplo, diciéndolo de una forma muy abrupta y cínica, el terremoto les favoreció porque les ahorra bombas para matar gente. Ah, Sí, de ese tamaño. Más o menos. Entonces, Aunque no, porque entonces murieron sin la razón política, porque la idea es que mueran por algo, bueno, no que sí, solo también. mueran, ¿no? Tienen que morir de mano mía, no tienen que morir solamente. Si se mueren solamente es como, un target perdido, sí. Está bueno este punto de mira. ¿entiendes? Sí, sí. Es como que, ups, no alcanzamos a ponerle la bomba antes de que llegue el terremoto porque es imprevisible. No, Hubiéramos sabido si la habíamos puesto antes. pero siempre pueden decir que es una acción del gobierno, ¿no? Para poder. Bueno, en fin. Son otros temas, Y ¿no? otra cosa, Señora. que es cuando digo yo que es más barato recoger muertos que construir adecuado, es que ellos construyen, es más, si puedo decir eso, Lo que quieras puedes decirlo. si puedo decir eso es que cuando hay una catástrofe, entran los apoyos internacionales, Ajá, recursos. los recursos internacionales. Si la ley, por ley, el propio país tuviera que costear no los humanos, porque las pérdidas humanas es lo de menos, ya se murieron. Es un costo muy pequeño enterrar o quemar o evitar enfermedades. Hablamos de la infraestructura. Ahí sí toca hablar, dicen ellos, ¿no? Entonces, hablando de la infraestructura, si los propios países tuvieran que costear el problema que conlleva después de una catástrofe, no construirían tan barato, he dicho. Claro, falta de sentido común y de previsión. Pero como es por catástrofe, y por catástrofe por ley humanidad, por ley humanitaria, pues entran las ayudas internacionales. Ujú. Entonces yo no lo voy a costear. ¿Qué me va a importar? Cuando suceda, pues que vengan las ayudas internacionales y me ayuden a arreglar este merguero, como decimos nosotros. Bueno, Muy simple. por increíble que parezca, esa frialdad existe. Exacto. Álvaro. O sea, sí, es apenas lógico que si le metemos economía, el factor económico y político a todas estas cosas, eh, eh, eso les produce a ellos réditos, desde todo orden, políticos, sociales, Exacto. económicos. La tragedia de muchos es favorecer la riqueza de unos pocos. Por ejemplo, es más tenaz y es mucho más grave y mucho más triste para los países que no tienen tantos amigos. Tantos amigos. Turquía es uno de los que tiene bastantes, ¿no? Entonces, hablo de las ayudas internacionales, ¿no? Cuando llegan las ayudas internacionales. Hay países que no reciben ayuda internacional cuando sucede una cosa de esas. ¿Ves? Ahí sí no llegan todos a ayudar. Depende de qué tanto les conviene, ¿no? Claro.
Y que Turquía haría lo mismo si la tragedia hubiese sido, no sé, en Hungría o whatever. Sí, yo creo que el tema ahí también pasa porque no creo que vean la oportunidad que significaría, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial en donde trasladaran esas comunidades lejos del riesgo. Eso No, generaría empleo, generaría otra cantidad de cosas muy interesantes, ¿no? Avanzaría la sociedad, permitiría construir mejores, de mejor manera, llegaría a la tecnología, la modernidad, pero eso no les interesa, ¿no? Les interesa como fíjate quedarse, tú, ¿quién va a empezar de cero? ¿Quién? sí, ¿Quién va a empezar de cero nada más con el sistema subterráneo? De todo. sí, no, De es que, agua, de aguas negras, claro, de electricidad, de todo lo que es subterráneo nada más. ¿Quién va a empezar con eso de nuevo? Es preferible arreglar lo que dañaron, lo que dañó el terremoto, que empezar de nuevo. Imagínate tú, sí, nadie Sí, va a hacer eso. lo que pasa es en que, la única parte donde sucedió eso fue cuando el volcán Arenas del Nevado del Ruiz acabó con Armero, que era una población de más o menos unas Bueno, 25.000 personas. porque la dejó como si hubieran echado hormigón encima de ella. Sí, Fue exacto. por eso, porque de ahí para abajo no quedó nada, eso después secó y quedó cemento, entonces eso no había Cemento. nada que hacer ahí. Y era Armero, un pueblo de ¿cuántos habitantes? Eh, Creo que unos 25.000 habitantes, no había más. ¿Y a dónde los trasladaron? Seguro más abajito, que El, la próxima vez a les otra llegue más región grande la cercana. avalancha. Ujú. pero, y entonces no existe ningún sistema de construcción, Ángela, recordando lo que conversamos con tu padre offline, que hacía una referencia muy válida, por supuesto, a estas construcciones indígenas suramericanas, en Machu Picchu, etcétera, etcétera. ¿No existe en este momento algún sistema de construcción, desde tu punto de vista como geóloga, que sea capaz de resistir esta clase de movimientos telúricos? Existe, existe cualquier cosa. El problema es que no es económico, Bueno, y pero existe. como qué Y sabes? existe desde los romanos, existe desde los griegos, existe desde los incas, aztecas, mayas, existe. Y es con material más duro, más grueso, más amplio, más profundo, más acomodado, más arqueado. Nadie va a hacer eso. Ah, ok, ok. Entonces estamos hablando de que se puede construir con el mismo asfalto, digamos, perdón, concreto. No, eso es económico. Eso es Eso es económico. económico. ¿Cuál sería el material que reemplazaría el concreto? Roca pura, Roca pura. roca dura pura, Upa. granito puro. Granito puro es pesado, en grandes bloques es grande, Ujú. acomodado entre él es pesado, es amplio, genera un rango de amplitud más grande, no delgadito Ujú, ni alto. ujú. Nadie se va a poner otra vez a vivir en como iglús Ajá. de un solo piso o en Claro. chozas. Claro, además claro, ya veo por dónde va el agua al molino, porque es más fácil levantar una vaina de 20 pisos y llenarla de apartamentos de 4x4 y llenar eso de gente que hace. Y Ujú. taparla de arena. Ajá. Eso es Sí. muy barato y muy fácil de hacer. Y pintado Echarle de pintura colorcitos. y ya Sí. Mire está. que sí, escuché el comentario también en lo que estaba investigando, que los sobrevivientes en Siria están hablando de construir en un solo piso. O sea, no quieren volver a levantar edificios. En- o sea, ¿cómo se podría No es que no generar quieran. ese mismo tipo de construcciones que sean necesarias en ciertos materiales, que no sea tan caro, pero que sea eficiente? Digamos, en el caso de los edificios, más que todo, que hablan de los muelles que hacen que el edificio oscile. O sea,
sostenido no sobre una base firme de un cimiento profundo, sino como en una especie de resortes, qué sé yo, que le No, permitan plataforma. oscilación. O sea, que la Resorte, tierra haga así, peor. pero que el edificio haga esto. Sí, no, resorte no puede existir porque imagínate, yo te empujo y el resorte te trae de nuevo, vuelvo, te empujo y el resorte te trae de nuevo, o para arriba Sí, o no, para no. lateral. Una locura. Ahí sí que se desbarata más rápido. No, es una plataforma de movimiento, de patinaje, por así decirlo. Ujú, Patina la estructura sobre, pero eso es costosísimo, claro. Porque lo que costosísimo. precisamente descubrieron es que prácticamente no habían cimientos en los edificios que se han caído. ¿No? Pues Porque están supuestamente no es colocaditos ahí. necesario. Ujú. Es Ahora como en tú que Japón. En hablabas, Japón es necesario porque está todo el tiempo moviéndose la tierra. Eso sí que creo que es ah, como uno por semana, una cosa así, es una cosa loca. O sea, esa gente realmente está en movimiento constante, ¿no? Entonces ellos sí, o se muere todo el mundo todo el tiempo. O sea, ellos sí son una necesidad constante esa gente, ¿no? Entonces ellos sí. Y tienen obviamente el dinero, tienen mucho más poca gente, tienen mucho más poca población. Es otra cosa, es otra cultura, ¿no? Entonces sí. se han desarrollado de otra manera, precisamente por la necesidad. Ahora que tú hablabas de la composición de la roca y hablabas del granito, precisamente cuando uno pretende subir una pared de roca, estamos hablando de escalar roca, se escoge siempre que sea granito. ¿Por qué razón? Porque la escalada se hace colocando los seguros en las fisuras de la roca. O sea, uno cree, ¿no? Cuando no conoce, que es que uno lleva un clavo y con un martillo lo introduce dentro de la roca para poner el seguro y no es así. De hecho, los clavos de alta montaña son en esta forma y son en acero. Y tienen en la parte de atrás el ojo donde se pone el mosquetón. Pero en el momento en que, y los hay de diferentes largos y de diferentes anchos. Entonces, de acuerdo a la grieta que uno encuentra. Entonces, cuando se Es para que introduce el encaje. clavo, entonces él se cierra, pero a su vez está haciendo presión hacia afuera por ser acero y se asegura la roca. Esos clavos quedan ahí. Una vez que se pone un clavo en un lugar de esos, no se puede quitar nunca. Pero es algo Entonces muy ahora se pequeño porque usa, es algo para sostener un peso muy pequeño. claro, Entonces por eso no pero afecta ahora se tanto la usa roca. lo que se llaman los shocks y los friends que entran, se jala con una cuerdita, se cierra y cuando está adentro se suelta y se abre y se asegura. Si la roca no es granito, se corre el riesgo de que se desmorone, que se fisure, se parta y se suelte el seguro. Por eso tiene que ser granito. No es cualquiera, uno no puede subir, escalar en una pared cualquiera, la que se le ocurra, pero tiene que ser con ciertas calidades. Que tiene que ser dura. Hay varios Dura. tipos de roca duras. Y el granito es una, como por así decirlo, en pocas palabras para que las personas entiendan, es roca madre. Roca madre, por así decirlo, es la roca que nace, que o sea que está caliente, está como lava, por así decirlo también, como para que me entiendan. Es como decir lava que se enfría y se vuelve dura y sale a la superficie y nosotros pisamos sobre ella. Luego esa roca que está nadando en el magma, que son las placas tectónicas, y empieza a chocarse con otras y se forman las montañas y se eleva a montañas porque se choca una con la otra y arriba las montañas son de granito. Pero el granito se va degradando y va cayendo y se van formando arenitas, arcillas y todas esas cosas que llaman en el valle. Entonces, pero arriba en la montaña sigue siendo granito visible, se ve el granito, donde es granito puro, pues. Entonces Esa roca, el granito es como el concreto natural.
Es como el concreto para no, es como el hormigón para la construcción. Ah, ok. O bueno, el hierro, de hecho, sería. Es como el hierro para la construcción. Porque de ahí Ya, hay grados, ¿no? De dureza de la roca. Entonces, pero la más dura, por así decirlo, es el granito. Entonces, se supone que deberíamos construir con granito para que no se degrade, porque es más dura, porque es más durable, pero también es más pesada. Entonces, depende de dónde la pones, cuánta cantidad de roca pones, qué tan gruesa la pones. Entonces, va a ceder el terreno. Porque hay terrenos que son, como ya les dije, hay terrenos que son duros y hay terrenos que ya son esas arenitas que se han degradado de arriba para abajo y llegas al río y eso ya es pura arcilla, pura arena. En la playa pisas y es pura arena. En la playa no puedes meter y aún así lo hacen, claro. ¿no? ¿Qué es California si no son puros edificios en esas roquitas de nada? Puestas sobre... Y eso lo firman y construyen. Mm. Y no debería ser así. Y construyen firmando que construya yo con esas galletitas pegadas entre ellas. Y no debería ser así. Y se firma. Y se construye. Y cuando llega y se cae el edificio, ups, ¿a quién ponemos responsable? Al arquitecto primero. Luego el pobre arquitecto, la compañía de construcción, ¿no? La pobre compañía de construcción, de ahí para allá. Pero se cayó. Tremendo. Ups. Y mató Entonces, un poco de gente. digamos, esas construcciones de los incas eran indudablemente en granito, en roca, amplias y cortadas de tal forma que encajan una con otra Encaja una con la otra. Exacto. perfecta. Nunca hay No un están alfiler. pegadas con gomita. Ujú, Están encajadas una con la otra. Entonces son claro. estables. Pero también donde las han puesto, ¿no? Y en qué forma las han puesto. Han jugado con el relieve, no lo han violado. Ajá. Porque a veces también violan el relieve. Me refiero a que cambias el relieve. Por ejemplo, lo que hacen, un ejemplo así para que me entiendan. Lo que hacen en Dubái, las islas falsas de Dubái, Ya. ¿no? La de Palm, Las la extensiones. palma y esa es que desde satélite se ve como una palma y, ajá, que son pura arena puesta, sobrepuesta, que es lo que llaman en construcción como el Ujú, relleno, ponen un relleno. rellenos, sí. ¿El relleno cede o no cede? Obvio que cede. El agua lo hace ceder, el calor y, o sea, la temperatura, calor y frío lo hace ceder, o sea, la constante cambios de temperatura que es calor, frío, calor extiende, distiende, el frío contrae y está en constante movimiento entre calor, frío, calor, frío. Si se han dado cuenta los andenes de la calle, esto es un andén, un peatonal. Los peatonales los hacen por cuadritos, ¿no? De cemento. Y entre ellos ponen una línea de algo, de un material, de madera. En general es madera, ¿no? Entre ellos. ¿Para qué? ¿Por qué no lo hacen así derecho seguido? Lo separan. Es para que jueguen con la temperatura. En el día con el calor, el sol se calienta y se distiende. Y la madera de la mitad es más flexible, entonces ella no se rompe tan, o sea, juega con las dos placas de cemento del peatonal. Y cuando hace frío en la noche, se baja la temperatura o está en el invierno, ¿ah? Se contrae. Si no pusieran esos pedacitos de madera, toda esa placa de cemento se quebraría con ese jugar de la temperatura, nada más. Ujú. Entonces lo mismo debajo de la tierra, con las grandes ciudades. Está construida así y tiene algunos sistemas de planeación correctos, pues otros, muchos, la mayoría no. No juegan con el peso que generan sobre
tierra, no juegan con los cambios de temperatura, no juegan con la porosidad de la tierra abajo, con los vientos, con las Entonces estamos lluvias. hablando que la litósfera, que es donde vivimos nosotros, la corteza de la Tierra, se ve afectada en temperaturas, que es lo que nos estás explicando, por todas las fuerzas internas del núcleo mismo de la Tierra y las diferentes capas, pero también se afecta por la fuerza externa de la temperatura, o sea, digamos, el cambio climático tendría que ver algo en eso. Todo está, eh, todo está conectado. ¿Por qué? Porque el cambio climático, o sea, tú mismo estás todo el tiempo buscando el equilibrio entre tu temperatura y la temperatura externa. Ajá. Tu cuerpo está buscando ese equilibrio, esa termodinámica, termo de temperatura, dinámica, pues de dinámica, movimiento. Termodinámica, tú todo el tiempo estás buscando un equilibrio entre el calor que tienes y el calor que está haciendo afuera. Nosotros tenemos unos niveles de temperatura que resistimos, bajo y alto. Muy alto ya nos genera fiebre y entonces entramos a fallar, falla nuestro sistema. Y muy bajo, lo mismo, nos da frío y empezamos a fallar, falla nuestro sistema. Toda la Tierra y el planeta entero es la misma cosa. El planeta está en una temperatura, adentro en una temperatura, donde pisamos nosotros, la corteza, está en una temperatura, aquí abajo donde estamos nosotros, en la atmósfera, aquí tiene que haber una temperatura apta para nosotros y para el resto, ¿no? Pero para nosotros, hablando ya individualmente, los humanos, necesitamos que hayan unas condiciones las cuales nosotros podamos resistir. Temperatura, presión y en fin, ¿no? Todo juega en sí. Si el planeta se calienta más, digamos por el calor externo del Sol, si el planeta se irradia, se calienta más, eso quiere decir que lo que está dentro hirviendo, la sopa caliente, el calor tiene que salir a algún lado. ¿Y por dónde sale? Por las fisuras de la Tierra y forma volcanes, ¿no? Entonces, o se forman nuevos volcanes o los volcanes existentes empiezan a estallar. Y si la lava está saliendo, pues la agua subterránea de la Tierra empieza a calentarse más. Entonces tenemos aguas termales, aguas subterráneas más calientes, que por algún lado tienen que salir. El calor busca salida, el calor busca ascender. El frío desciende, el calor asciende. El frío contrae, el calor expande. Entonces el calor busca salir. Entonces, pues si hay más calor, sudas, el calor está buscando salir. Tú sudas para que el calor salga. Tú jadeas para que el calor salga. Tú tomas agua para que se te enfríe un poco el interior y el calor lo pueda liberar el cuerpo con sudor. Es lo mismo. La Tierra tiene poros, por así decirlo, son los volcanes. El calor busca salir. Y si está muy caliente la atmósfera también, que genera cambios también en las relieve donde estamos nosotros. O sea, lo que pisamos, lo que mantiene también la temperatura de donde pisamos. Lo que es el agua, y si se calienta mucho el agua, genera otras cosas. Se vaporiza el agua, genera nubes más pesadas, esas nubes más pesadas que arriba se enfrían, se pelean con el calor del aire caliente que está en la Tierra y entonces esas corrientes de lo frío y lo caliente genera el cambio climático. Hay más movimiento, hay más dinamismo. Entonces, como hay más calor, se derrite más una cosa.
pero se derrite una cosa, se congela otra, que se congelan de pronto las nubes, ¿no? Por decirlo en pocas palabras. Congelan más las nubes, se derrite más la tierra, se congela más la nube. No entiendo, pero está el calor radiando del suelo hacia arriba, va subiendo, y la nube arriba congelada pues va bajando, y entonces se encuentran las dos y empiezan a generar corrientes que hacen que llueva más en un lado y no en otro. Hacen que el invierno sea más duro en un lado que en otro. Hacen que el verano sea más, y cada año, de año en año, las temperaturas van subiendo y los veranos van subiendo y los inviernos van bajando mucho en comparación a años anteriores, ¿no? Y todo eso hace que las capas de la tierra donde estamos parados nosotros también sufran. Es como el andén, que ya lo dije, es como el andén. Si yo al andén en el verano sufre más Con cuando está distensión. verano calor, verano caliente, verano invierno, verano invierno, verano invierno. Exacto, es un material que se va a desquebrajar muy fácil si yo no lo construyo de una manera más correcta, ¿no? Entonces, lo que hace la Tierra al acomodarse es que se está construyendo correctamente, se está adaptando a las temperaturas y a la presión que se están generando. Realmente es bueno en términos de acomodación, porque si no, imagínate tú esa olla que tú tapas, si la tapas y nada se mueve, en algún momento hace ¡pum! Y nosotros no podemos estallar, ¿no? El planeta no puede estallar de una sola. Entonces lo hace de a poquitos. Libera la energía. Tiene que liberar Válvulas la de escape. energía de alguna manera. Exacto. Tiene que escapar la energía y el movimiento de las placas tectónicas es una forma de la Tierra de liberar energía acumulada. O sea, calor, presión. Y precisamente ahora que hablas de temperatura y de lo primero que movió la energía de los ferrocarriles fue precisamente el agua hirviendo, o sea, el vapor generado en una caldera mediante combustión interna. Dio la suficiente energía para que un monstruo grandísimo de toneladas jalara un tren que también es una cosa muy grande y pesada. A temperatura, exacto. Que genera una presión muy alta. Ya. Y al traducirse en energía, por ejemplo, si se pudiera comparar el terremoto o los dos terremotos del 6 de febrero en Turquía, porque los otros dos han sido más bajitos, se podría, esa cantidad de energía que libera el desplazamiento de esa placa, la presión de las otras, ¿se puede comparar con la energía atómica? Digamos, sí, lo que produce. Sí, solo que la energía atómica tiene una expansión más rápida, ¿no? La energía esa de expansión, la onda de expansión es mucho más rápida por lo que está en la superficie. Yo diría que yo la puedo comparar, pero si meto una bomba a 20 kilómetros abajo en la Tierra, entonces yo ya podría hacer un estudio de comparación. Ya. ¿Pero quién va a hacer eso? Nadie. Que son capas. Además, Sí. ¿que para qué? ¿No? Si el daño que tienen que hacer es solo superficial, no necesitan ponerse a hacer otro tipo de daños más profundos, ¿no? Harán de pronto daños un poquito más internos, pero están jugando con las probabilidades y de que la Tierra se mueva como le dé la gana. Entonces no lo van a hacer, es muy riesgoso. Por eso lo hacen en superficie y la bomba atómica se expande hacia arriba donde no hay material, ¿no? Y obviamente se expande lateral, que es lo que a ellos les interesa. Pero si yo pongo una cosa abajo que se expanda en la Tierra, imagínate tú, y sobre todo donde mi país se puede ver afectado, ¿quién va a hacer eso? Bueno, locos hay,
Pero Sí. supongamos que Mm, no. Pero estaba pensando en esto de los materiales, porque claro, bueno, cuando uno se enfrenta a una realidad como esta, de estos terremotos, pues necesariamente tiene que pensar o bueno, no necesariamente, pues después de todo, ¿qué clase de hombre es el hombre que no quiere cambiar su entorno, ¿no? Su mundo. Entonces, digamos que uno tendería a pensar en cómo poder resistir, evitar, prevenir o responder a este tipo de tragedias naturales. Y estaba pensando en el Japón y estaba pensando en el antiguo Japón más exactamente, porque terremotos siempre han existido, obviamente. Pero claro, ahora voy entendiendo, ellos en el antiguo Japón tenían la madera como, como material preferido de construcción y las paredes eran de papel de arroz. Indudablemente, yo me imagino que eso era, si se puede decir de esta manera, más elástico. exacto. Menos riesgoso para ti si algo se te llega a caer encima, pues madera y papel. Ujú. Y las edificaciones eran más pequeñas, mucho Ujú. más fácil salir de la casa que del edificio de hoy en día. La casa de Claro. Japón que del edificio de hoy en día. Mucho más fácil con una comunidad pequeña de 1000 que de una comunidad de bloques de millones, Claro. ¿no? Sí, ahí se abría la Es tierra y te que, tragaba, pero no se te caía la casa exacto, encima, aparte. exacto. Bueno, Ya si sucedió, pues ya era, ¿no? La cuestión de que tocó. sí. Pero yo estaba pensando de lo que nos comentaste en el programa pasado, como tú conociste Estambul, sobre el centro Turquía entera, viejo de de hecho. Estambul. Turquía entera. Lo, Turquía entera, la viajé toda en carro, toda de sur a exacto. norte, por ¿Completa? todo el borde del Mar Egeo, Mar de Mármara, todo hasta abajo Antalya, luego hacia arriba al norte. Oh, 4000 kilómetros por ruta Caray, entera. qué envidia, caray. Muy, muy interesante. Dime. claro. Entonces, esas construcciones, no digamos de la Estambul nueva, que pueden ser medianamente mejor construida, pero esa de Estambul vieja, que es que lo que tú describes de las calles donde no cabe sino un solo carro, me acordaba de Venecia, que uno, le da a uno como claustrofobia cuando está uno metido entre esas callecitas y eso que los edificios en Venecia no son altos, ¿no? Pero de No, todas maneras es muy angosto los pasadizos por donde uno va caminando. Una en cosa el de centro de esas, Turquía tampoco. En Europa en general las calles, los centros no son de edificaciones altas, pero sí de edificaciones muy viejas, y muy, y muy muy es poco angostas. espacio entre una y otra. Claro, porque antes Ta- lo que había que soportar entre la mitad era caballos o carruajes, no autos. Exacto. mm. Lo mismo que Atenas. Atenas es lo mismo. No es una ciudad Sí, de edificios altos, pero de no. calles angosticas. Y lo que había en torres y cosas más altas o más eh, ornamentales, todo eso cayó. Ha caído pues con el tiempo. Y está debajo de la tierra. Mucho que todavía se está encontrando, pero todo eso está con la erosión. Todo está enterrado. Bueno, todo, la mayoría está enterrado. Porque la erosión no la pueden evitar. No como nosotros no podemos evitar la muerte. Eso es la muerte, erosión. Nos estamos oxidando, nos estamos erodando. Por eso es que no hay que La tierra evitarla, está sino haciendo lo mismo. abrazarla, a la muerte. Exacto. Sí. ¿Sabe dónde se complica la cosa? En China, en las aldeas urbanas, en estos centros de población que hay alrededor de las grandes ciudades, en donde los chinos no son ciudadanos, porque allá solamente es ciudadano el que tiene un departamento, una propiedad. Entonces están rodeados de estas aldeas urbanas, que son grandes edificios que soportan grandes cantidades de personas, pero que las calles entre un edificio y otro no miden más de 60, 70, 80 centímetros. Y es impresionante porque los dos primeros pisos
del edificio, o sea, 2 metros, digamos, en altura, tienen esa separación de 60 o 1 metro, ¿no? Entre uno y otro, pero ya después de eso el edificio se ancha, el uno y el otro, y entonces quedan unas franjitas de 15, 20 centímetros entre pared y pared, entre un edificio y otro. Eso es brutal. El día que haya un terremoto en China, ahí eso va a ser, eso es una masacre. La India. La India igual también está, eso es terrible. Eso es terrible. No sé, bueno. África. Sur de África. Sí, el sur de África está. Johannesburgo también tiene muchos Todo cinturones eso de es miseria sobrepoblado. sobrepoblados. Sí. Y todos en bloques de arenita. De arenita, sí. Qué cosa, ¿no? Como Y de hierro de pésima calidad. sí. Es Ese que es otro. esta cosmovisión del mundo nos tiene jodidos porque pensamos es en función de producir dinero. ¿Para qué? Para comprar comida. Pues vaya y salga y case. Digo yo, ¿no? O sea, es que... Pero Pero estamos en una ciudad le toca uno sobrepoblados. cazar al vecino. No, pero por Estamos ¿Cómo eso... es? No, la vuelta es que estamos sobrepoblados, acumulados, Acumulados. porque los terrenos donde deberíamos estar viviendo están ocupados con la industria. Porque si no, ahí debería estar viviendo la gente. Con una parcela produciendo para sí o para sus vecinos, como antes. Ya está. Así es. Por eso es Pero que... todos nos centraron en la ciudad, nos acomodaron en los bloques, nos pusieron a administrar lo que están produciendo en los terrenos donde deberíamos vivir. Nosotros o Exacto. los animales o las plantas. Se perdió Están es se perdió el valor y el compromiso por la tierra y el amor por la tierra. Es sí, que no. de hecho el fenómeno de las aldeas urbanas en China es eso, porque allá cuando surge el comunismo, les dan a escoger, les dicen, bueno, usted va a ser o un ciudadano en la ciudad en donde va a tener estos privilegios y va a poder acceder a esto, esto y esto, o va a ser un campesino en donde va a tener un pedazo de tierra, poder subsistir con ese pedazo de tierra y aparte de eso dar un pedazo para el sostenimiento. Y la gente comenzó a escoger entre uno y otro y terminó siendo más atractivo irse a la ciudad. Entonces, esos territorios que estaban alrededor de estas ciudades chinas dejaron de ser territorios agricultores para convertirse en estos centros suburbanos y por eso ellos hablan allá del cultivo de vivienda. O sea, ya no es el cultivo de hortalizas o de verduras, sino de viviendas. Y viven, esos que debían ser agricultores, viven de alquilar esos pseudo apartamentos que hicieron, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de ley, ¿no? Entonces es una concepción del mundo que yo creo que está mandada a recoger ya, porque se perdió ese amor, ese compromiso por la tierra que finalmente es de donde sale el alimento, ¿no? Y ahora dedicamos el tiempo al recurso del dinero. Vuelvo y digo, ¿para comprar qué? Es decir, para comprar el alimento, pues uno va y caza el alimento, más bien. ¿Para qué se esclaviza y se mete en todo este enredo? Bueno, es un pensamiento medio arcaico mío. Ahora me van a caer todos los No, pero democráticos. es otro tema. Pero sí. Por ejemplo, yo creo que el sistema político perfecto es el medieval. Y ya con esto me van a caer todos los progre democráticos. Relativamente, sí. Yo diría que el neardental. Bueno, todavía más para atrás. Bueno, ya, ahora que mencionó Neardental, no quiero que se nos vaya el tema sobre lo que me comentaste otro día que estábamos hablando de cómo se porcelanizan, por decirlo de esa manera. Estamos hablando de la acomodación de las placas, la acomodación del planeta, ¿no? Uh-huh. El cómo se sabe de eso, porque todo el mundo pero si hablan, eso es pura paja. No, no es paja, son teorías de acuerdo a evidencias que se han encontrado. Evidencia significa que encuentro una cosa aquí y la misma me la encuentro allá. Y si hay un patrón,
Entonces puedo crear una teoría de que si yo encuentro aquí arroz y también encuentro arroz allá, quiere decir que esa tierra de ahí tiene las mismas características que de allá para poder producir arroz aquí y producir arroz allá. Son patrones, ¿no? Entonces son patrones que te generan, te pueden ayudar a crear una teoría de algo que sucedió, crear una historia. En la Tierra pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando hablábamos del granito, han encontrado granito aquí, han encontrado granito allá, han encontrado granito allá, y han encontrado granito allá. ¿Cómo así? ¿Y por qué hay allá, 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 allá y aquí no? ¿Qué hay aquí? No, aquí se encuentra lo que yo encontré más allá y más allá. ¿Pero cómo así? Por ejemplo, em, encontré granito en el sur de Sudamérica, en Brasil, sur de América, América del Sur, Brasil. ¡Pam! Un bloque grande de granito. Grande, quiero decir, digamos, por decirle un ejemplo, del tamaño de Brasil. Granito puro. ¿Cómo así? Pero el mismo granito puro está en África del Sur. ¿Cómo así? Y el mismo granito está por allá en Asia, no sé ¿cómo así? ¿Y eso cómo se formó? Bueno, es una historia y una explicación muy grande, pero la más pequeña es que la Tierra, que está caliente por debajo, se enfría, se forma una capa delgada de, de, de roca dura, como decir que derrito el vidrio y luego lo hago enfriar y se vuelve una bolita de vidrio, la misma cosa. Esa capa delgada en lo que nosotros pisamos, la litosfera, se forma, pero como sigue caliente abajo, se sigue moviendo en la sopa, ¿no? Que se llama la deriva de continentes. O sea, los continentes están a la deriva, como el barco a la deriva en el mar adentro. La misma cosa. Entonces, como las placas tectónicas están en movimiento constante, yo estoy moviéndome así, pero esos son millones de años, ¿no? Se están moviendo constantemente. Entonces quiere decir que o se separan o llegan al otro lado y se juntan, se montan, se chocan, al chocarse se voltean, al chocarse se voltean, al empujarla la volteo. Todos esos movimientos existen en las placas de la Tierra, en las placas tectónicas, que es lo que más evidente nosotros vemos en las montañas, porque las montañas son capas de la Tierra estables fueron algún día y otro día alguna fuerza muy, muy poderosa las movió y las elevó a a esas alturas, ¿no? Se han erodado y se han roto en las fallas y todo, que han permitido que salgan cosas a la luz, que se vean cosas, como los arqueólogos cuando raspan la tierrita encuentran cositas, jarritos y huesitos de una civilización X, ¿no? La misma cosa. En la Tierra, en las capas enormes de la Tierra, se han encontrado cosas. Cosas que se dicen un día fueron enterradas por otra capa enorme de tierra. Entonces la presión fue tan grande que forma una imprenta, por así decirlo. Unas son en imprenta y otras son en que se forma una roca por la presión tan fuerte que genera una placa con otra y ciertas condiciones, tiene que haber ciertas condiciones, se genera otra roca. Entonces pude yo estos audífonos formarlos roca. Pero en esa época no habían audífonos. Entonces habían animales, plantas y otras rocas. Entonces se han encontrado hoy en día, es lo que llaman los fósiles.
los fósiles en forma de roca o los fósiles en forma de imprenta, que es que algo había ahí, pero ese algo se degradó y ya no está más, pero quedó la imprenta, ¿no? Entonces, los fósiles son algo que fue en algún momento, que hoy en día es roca. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo un fósil. Esto es una monita, ¿no? Ella, ¿se ve? Pero yo no te escucho. Ah, apagaste el micrófono. Sí, sí, se ve. Es una monita. Esta monita algún día fue un caracol, por así decirlo, un caracol. Esta es la monita partida en la mitad. Sí, está desbaratando. ¿Ves? Esta es esta misma partida en la mitad. ¿Qué hay adentro? Pura roca. Son minerales. Son cristales. Ella la llenaron, fue apretada, prensada, apretada, moldeada, quedó ahí como en un molde y se formó roca. Por eso hoy en día es un fósil. Eso pasa con todo tipo de materiales. Animales, sobre todo con las partes duras de los animales, que serían las conchas, los huesos. Por eso se encuentran los huesos del dinosaurio, no el dinosaurio entero, porque las condiciones son secas. Pero con ahora que se está derritiendo el permafrost, que es el hielo, la capa de hielo que hay en el Ártico, y por derretirse y se va el agua de esa tierra, la tierra cae, ¿no? Y entonces forma esas zonas donde se pueden ver muchas cosas, y lo que han encontrado son mamuts. Se han oído hablar de los mamuts que han encontrado, porque se han conservado pero en el hielo. Entonces los tienen que sacar rápido, los tienen que congelar de nuevo o hacerles un tratamiento de preservación, porque si no se pudren. ¿Qué es lo que no le pasó a estos? A estos no se pudrieron, estos se volvieron roca. El mamut se ha conservado con la materia orgánica, viva, por así decirlo. Estos no, estos se formaron roca. Entonces de estos hay más que lo que se ha encontrado en el permafrost, o en material vivo como los mamuts. Por los mamuts, pues porque son grandes, entonces se han encontrado muchos. El resto yo creo que se han degradado y ya no, muy difícil de encontrar, ¿no? Sobre todo por la zona y el acceso a la zona, que son zonas muy frías y poco habitadas y bla, bla. Pero pues, gracias a la construcción, minería y por así decirlo, las exploraciones que han habido a lo largo de los años, han encontrado cosas como los fósiles. Y eso ha hecho que vean que esta misma monita la voy a encontrar en los Alpes, por ejemplo, suizos. Entonces la encuentro aquí, la encuentro allá. ¿Cómo es eso? Y estos son animales de mar, y aquí no hay mar. Entonces, ¿esto fue un mar? Sí, fue, porque se han encontrado cosas que están donde no deberían estar, donde no es el hábitat para ellos, pero es que en algún momento lo fue. Entonces se encuentran puros animales, por ejemplo, de mar, en zonas montañosas de hoy en día. Eso quiere decir que en algún momento fue mar. Algo muy catastrófico como un meteorito, que son las teorías, llegó, golpeó, hizo una fuerza enorme, volteó una montaña contra otra y levantó otras, y la monita quedó arriba, ¿no? Son teorías, gracias a las evidencias que se han encontrado.
Lo mismo con las plantas, con los grandes bosques, con los musgos. Se han encontrado muchos musgos en imprenta. Ya no encuentras la planta, encuentras solo la imprenta. Entonces eso es las evidencias de que la Tierra se mueve, de que la Tierra es dinámica y la Tierra cambia, los ecosistemas cambian, el cambio climático, los terremotos, todo eso hace parte del dinamismo de la Tierra, del movimiento constante, del cambio constante. Algún día de pronto vayamos a hacer esto nosotros, no lo sabemos. Y alguien nos encuentra, así, en roca. No lo sabemos. Después de la Tercera Guerra. No, para hacer una cosa de estas tiene que ser unos movimientos bien catastróficos, como un meteorito. Tiene que ser Claro. algo muy fuerte. Pero tú me decías que se han encontrado bosques de cuánta extensión. O sea, ya... Eso es lo mismo. Estamos hablando de los fósiles y hay fósiles que son también madera hecha en roca, que muchos millones de años atrás existieron, bosques muy grandes, muy amplios, troncos muy enormes, del grosor de una casa, que hoy en día han encontrado, se me va a acabar la batería, que hoy en día han encontrado son los fósiles, las evidencias. Entonces encuentran uno acá y luego encuentran uno a kilómetros enteros de distancia, entonces calculan, ¿no? Ah, ok, y más allá otro poco, entonces pueden calcular un área de extensión de algo, de una comunidad, de plantas o de animales. Trae el cargador. Ha estado súper nutrido hoy el tema, muy El interesante. tema. Hemos aprendido muchísimo, ¿eh? Cantidades. Sí, yo he estado embobado por varias razones. Venga, entonces sí, ha sido súper. Ay, es que se había llevado los audífonos, mire, escuchó todo. Todo se sabe en esta vida. Ajá. Bueno, Ya. ahí está. Bien, yo tengo que ir también por los audífonos. Cúbreme ahí 2 segundos, Álvaro. Ya estoy aquí. Listo. Entonces, bosques enteros han encontrado fosilizados. Sí, no, la palabra enteros no vendría siendo, pero sí, evidencias de que existieron. ¿En Bueno, extensiones gracias a de los cuánto? fósiles es que enorme, exactamente no te podría decir porque eso es una teoría de que cuánto pudo haber tenido, pero eso era muy grande, como decir hoy en día un continente. O sea, era un ecosistema de un área en específico. Es como decir de los bosques de las montañas rocosas de América. Es algo muy extenso y es algo muy específico. Porque aquí en Colombia hay una región que es que se llama el Chicamocha, que da en Santander, El cañón de Chicamocha. el Ajá. cañón del Chicamocha. Entonces hay hay varias rutas, pero yo yendo para la Sierra Nevada del Cocuy, que es una formación rocosa porque la Sierra Nevada no es volcánica, sino es roca. Uh-huh. Entrando en ese cañón por el área de Capitanejo, que se llama un pueblito que hay en el fondo del cañón, se ven esas formaciones en la ladera del cañón precisamente, que son como vetas diferentes colores, pero eso es grandísimo. Es una cosa así.
si se estudia eso, son las edades de la Tierra, cómo se fue formando capa sobre capa, algo así parecido. Sí, eso es una ciencia, se llama estratigrafía de estratos. Estratos. Un estrato, dos estratos, tres estratos, cuatro estratos, cinco estratos. Estratos. Los estratos son que primero se formó este, luego este, luego este, luego este, luego este. Por lógica, ¿no? Por acomodación de materiales. Llega un material y tú lo pones y le haces hacia la cajita y él se acomoda. Luego le pones otra arena de otro color, le haces hacia la cajita y él se acomoda. Otro color y se acomoda y se van formando estratos. Como los estratos de la torta, cuando haces una torta. Primero pones, o cuando haces un cheesecake, primero pones la galleta con la mantequilla, el primer estrato. Luego pones el cheese, el queso, crema y formas otro estrato. Y arriba le pones la fruta, la mermelada de lo que sea que le vas a poner. Y lo cortas y lateralmente lo ves en estratos al cheesecake. Es la misma cosa. La Tierra se forma en estratos por acomodación. El material va llegando y se va acomodando. ¿Dónde? En la zona más baja por gravedad. En el fondo de un lago, en el fondo del mar. Por gravedad las cosas van bajando. Entonces, en el fondo del mar, en el fondo del lago, en el fondo del río. El río lo va llevando, el lago lo acumula, el mar lo acumula. Y ahí abajo se va formando y se van formando estratos. Pero luego, por casualidades de la vida, esos estratos, que van formando presión, presionan y presionan y presionan y presionan, y se van petrificando, de tanto que están presionando a temperatura y presión, están como, por así decirlo, cocinando las arenitas, y si las cocino es como si formara porcelana, es como cuando tú haces una jarrita de barro y luego la metes al horno para que se porcelanice. La metes al horno para que la humedad se vaya y para que el calor hace que una arena, un granito de arcilla con otro se pegue entre ellos, se vaya el agua entre ellos y se peguen y se cementicen. Es la misma cosa. Entonces, con la presión y el calor, abajo, abajo, entre más llegan y más llegan y más llegan otras capas de otro material y 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 van bajando y se van petrificando. Entonces se va formando roca, se va poniendo más duro, porque se está uniendo un cristal con otro, se están uniendo con más fuerza y se van petrificando. Luego, esa gran extensión de material bien acomodado y formado, alineado, por gravedad alineado horizontalmente, muy bonito, llega otra cosa u otra fuerza y lo mueve por un lado, por otro, por todos lados y lo saca de donde estaba bien acomodado. Por eso el dicho, no pueden ver a un bobo acomodado. Lo coge y lo levanta. Y estas acomodaciones, esta roca, por ejemplo, llegó por allá, un ejemplo, ¿no? Llegó por allá a la cima de la montaña de esta manera. Entonces tú ves cosas que están así, en esas posiciones. O llegó igual. Sí, generalmente Como... no están así, siempre tienen algún... Exacto. Lo que está más así quieto es algo que tiene que ser algo muy duro. ¿Cómo qué? Granito. Exacto. Sí ve que yo Tiene sí que ser algo aprendo, yo sí muy aprendo, duro. soy buen alumno. Exacto. Me Para merezco, que no se fragmente en partes, me ni merezco, para que lo puedan levantar tan fácil. me merezco un Entonces el premio por buen granito, alumno. como es la teoría, por ejemplo, un ejemplo estructural para que lo puedan entender, el Roraima en Venezuela. que es una... Es como una placa, Sí. una plataforma. Nosotros llamamos una plataforma.
donde está la caída del ángel, ¿cómo se llama? Ujú. La cascada más Sí, sí, alta Sí, sí. sí. Hizo en caída. fue Es espectacular eso. un multimillonario hizo un matrimonio allá y por eso ya el público no puede acceder a... Porque hicieron hasta para vender y erosionaron y dañaron las rocas. Fue horrible. Ups, ups. Sí. Sí, es terrible. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, Roraima es una placa entera, muy difícil de fragmentar, muy pesada, que a los lados o algo muy fuerte la ha levantado de abajo, o la ha levantado y la ha dejado ahí, y el resto se ha rodado, se ha acomodado, y ella sigue como si nada. Por eso la ves como una plataforma. El resto se ha rodado y se ha acomodado horizontalmente, pero ya no, porque es más difícil de Mira que rodar. la Sierra Nevada del Cocuy hay hay una formación de roca que lo llaman el púlpito del diablo. Hay varias, pero Lo la del púlpito curioso, es algo muy cuadrado. sí, es muy cuadrado. Lo curioso es que es, ¿cómo decir esto? Está el declive del hielo, porque todo eso es hielo, y él aparece así, como un monolito. Él ha caído y se ha acomodado por casualidad, así perfectamente. Es como que esta es la plataforma, se acomoda así, pero en los movimientos de rotación, ¡pac! Pra, y el que va ahí, Y lo ¿no? fue, Entonces, lo de estratigrafía son principios de acomodación del material, horizontal por gravedad, por lógica, ¿no? Entonces, las montañas encuentras cosas que están así, así o así. ¿Y cómo se han dado cuenta que están así? Porque han encontrado en otro lado que están así. ¿Y cómo saben si es así o así? Por los fósiles de imprenta. Mm, ¿Ok? Si yo a esto, por lógica, esto se acomoda así. Aquí tiene el hueco. Pero si yo lo encuentro así, lo quito de aquí y luego levanto y digo, ah, es un canasto, es así. Porque yo ya he visto otros canastos y todos los canastos yo tengo la relación de que los canastos, esto es un canasto, claro. ¿no? Cualquiera sabe que esto es un canasto y que esto va así, digo que sirve es para meter cosas. Bueno, hay animales eh, y plantas que en la tierra, por ejemplo, en la tierra, en la arcilla, hoy en día se conocen gusanos, ¿no? O animales que cavan en la tierra que tienen sus cavidades, ¿no? En los fósiles también se han encontrado animalitos que hacían lo mismo que hacen los de hoy en día, exactamente igual. Entonces han encontrado que el estrato, y eso se ha fosilizado, y han encontrado fósiles de por así decirlo, la casita de una comunidad de gusanos, un ejemplo, ¿no? Entonces, el gusano formaba la casita así, por casualidad de la vida, en este estrato se encontró así. Ah, entonces el estrato no es así, el estrato era así. Ah, por esas cosas, por los moldes se han encontrado y por el orden también. El orden de que esto supuestamente fue primero, porque yo ya sé que eso fue primero, porque ya se encontró y ya se estudió que esto se formó primero. Es como decir que primero fue la era del hielo que nosotros. Claro.
Tú no puedes encontrar un mamut ahora y decir que el mamut acaba de morir. Bueno, depende si es político. Pero sí, 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 te entendemos perfectamente, sí, señora. Sí, Si sí, lo dice Nicolás Tesla, sí. ¿entiendes? Entonces, son cosas que por evidencias que se han encontrado hoy en día se saben. Entonces se sabe que hay tierra, hay rocas, hay movimientos de placas enteras enormes que han llegado a estar al revés total. ¿Ok? Entonces se sabe que la Tierra se mueve y se sabe que se mueve en todas las direcciones posibles, con todos los materiales posibles, que se eroda, que se degrada. Y eso yo no lo llamaría dañarse, yo lo llamaría adaptarse. Pero pues el problema es que estamos nosotros sobre eso y que somos muchos y que no tenemos ningún tipo de protección. Y nos jodemos con la adaptación. Y nos vemos con adaptación porque también vamos muy rápido dañando los ciclos de adaptación. El humano va muy rápido, más rápido de lo que el propio cuerpo humano o cualquier otro organismo de la Tierra se puede adaptar. Hay unos que se han adaptado más rápido, como las ratas, como, no sé, Las las cucarachas. palomas, las cucarachas. Se han adaptado rápido, pero los cuervos, pero hay otros animales que no tan rápido. Y nosotros vamos muy rápido destruyendo, destruyendo, destruyendo. Destruyendo me refiero a cambiando los ciclos de muerte también. Entonces voy matando, 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 cuando la muerte también tiene un ciclo. Claro. Bueno, pues, wow, ¿no? Mira, mira a dónde llegamos, Álvaro, con estas ideas tuyas. Imagínense. Se queda uno. Me encantaría que hiciéramos un programa sobre el cambio climático, para que nos pudieras explicar qué hay de cierto y qué no hay de cierto, porque hay demasiadas teorías. Los políticos lo presentan de una forma, No, los científicos de otra, los que estudian el espacio de otra, los geólogos. Hay demasiadas teorías. Me parece fantástico. Estoy 100% de acuerdo. Apoyo la moción al 1000. Sí. ok. Entonces, miramos a ver cuándo lo hacemos. Separado obviamente este tema de Turquía y nos enfocamos exclusivamente en el campo climático y hablar sobre geología desde esa visión, a ver qué ha pasado con la Tierra, las etapas, porque es que lo que acabaste de decir es muy interesante cuando dices que nosotros hemos venido acelerando los procesos que debían tener su tiempo natural, ¿no? Entonces, matamos y vamos cambiando. Vamos extinguiendo especies que son parte del ciclo natural de la cadena de la vida. Y no solamente los animales, sino las plantas y en la misma tierra, en la misma atmósfera. Entonces lo estamos Ujú. transformando todo. Se nos está convirtiendo el planeta en adverso. Ahí es donde Sí, está la gran pregunta. sí, Nos porque vamos a cuando extinguir. en la naturaleza, cuando algo está en desequilibrio, tiende a degradarse, a morir, a transformarse. Entonces, si nosotros estamos en desequilibrio, automáticamente algo tiene que suceder con nosotros. Para nosotros, malo. Para la naturaleza, bueno. Porque bueno para la Pero naturaleza. Se renueva. porque es, exacto, porque es reacomodación, es transformación, es tratar de encontrar el equilibrio. Para nosotros malo porque pues, vamos a morir, ¿no? Y de pronto de una manera muy fea. O sea que la naturaleza o sea, no es consciente de que nosotros estamos ahí. No le duele. Hacer así No, y que quedemos debajo. no.
porque para la naturaleza, por ejemplo, como un ejemplo, los incendios forestales naturales, y me refiero a que cayó un rayo y quemó un árbol y el árbol quemó el bosque. Los incendios naturales forestales son una regeneración de la tierra. Regenera el bosque. Se muere lo viejo y que nazca lo nuevo. En una tierra más fértil, llena de ceniza que produjo los árboles quemados. Pero pues eso se hace en pequeñas hectáreas, ¿no? El problema hoy en día es que los incendios, cuando son provocados, que no son naturales, pues no vienen con lluvias. Porque lo natural sería que fueran rayos con lluvias. Entonces se genera el incendio, se esparce no tan grande, luego viene la lluvia, porque viene con tormentas, por lógica, se moja, se apaga, no se expande tanto. Pero los incendios forestales provocados, pues no están en temporada de lluvia, si llueve es un milagro. Entonces no tiene lógica, y por eso se queman tantísimas hectáreas. Bien. Está bueno aclarar eso porque no, aquí no le estamos diciendo que vaya a quemar bosques, amigo youtubente. Exacto. No, sí. Sí, no, Sí. por eso digo naturales. Bien, muy bien. Bueno, pues Álvaro, yo me quedaría, de hecho espero quedarme ahora un rato más hablando con tu hija hasta que nos agarre el amanecer, pero es hora de que vayamos dejando A la gente. en vilo a nuestros estudiantes. ¿Algo más para finalizar, Álvaro, Ángela? Bueno, yo no sé si Ángela tiene disponibilidad, continuamos, Eso, comprométala al aire. Hágale. porque me interesa muchísimo el hacer, digamos, trasladarnos al cambio climático, ir entendiendo por qué esas tormentas tan terribles que están sucediendo en Estados Unidos, que la gente se muere congelada dentro de los carros, porque no se le ocurrió bajarse del carro y se quedó escampando la tormenta y terminan muertos. ¿Y por qué está sucediendo todas esas cosas tan abruptas y bruscas? Aquí llevamos en Colombia lloviendo casi un año, no para. Y entonces, esto unado con los terremotos, con las inundaciones, con las catástrofes de todo tipo. Catástrofes entre comillas, como lo hemos venido hablando, ¿no? O sea, es la tierra que se mueve, pero nosotros estamos ahí. Entonces, nos cae encima la avalancha, nos arrastra el río, se nos viene el tsunami, el terremoto, nos tumba los edificios. O sea, todo lo que la fragilidad del hombre se ve afectada con la fuerza y el poder de la naturaleza. Entonces, entiendo que lo que tú estás proponiendo o tratando de hacer, cosa en la que estoy completamente de acuerdo yo, es comprometer a Ángela aquí en vivo y en directo a que el próximo miércoles tengamos el programa de cambio climático. Empecemos con el cambio climático porque es un tema amplio. ¿Sí le parece? ¿Eso es un sí? Sí, claro. Ah, bueno, ok, muy bien, perfecto. Ok. Bueno, pues muy bien, ya sabemos que el próximo miércoles continuamos aquí, como yo le dije a Álvaro en la semana, no, descendió un ángel y estamos resueltos a no dejarlo volver. Escapar. ¿Cómo fue? En la Biblia hay uno que bajó el ángel y peleó con él, ¿no? ¿Cuál fue? Se me olvida ahora. Miguel creo que peleó con Satanás disputándose el cuerpo de Moisés. No, esa es una, no, pero este no es el caso, ¿no? Era que descendió y que le dijo, de aquí no te vas, ¿no fue Jacob? Que le dijo al ángel del Señor, no, de aquí no te vas sin dejarme la bendición de Dios, una cosa así, me acuerdo yo, algo así. Bueno, está. Y es que, ¿sabe qué me parece interesante? Que
en la secuencia en que vamos llevando el tema, podemos desembocar más adelante en todo eso que dijimos de las locuras de los esotéricos, ¿no? Cómo es que se producen las cosas naturalmente y se las adjudican a cosas, a profecías sobrenaturales. Bueno, sí, está Entonces, muy bien, ¿por está qué muy se bien. produce? Ahí tenemos Pero eso es más. ahí tenemos el reciente podcast que estamos haciendo de Solo para Ignorantes, que podría colindar bien con ese. Bueno, pero eso sería para el futuro. Ángela Para el Exacto. futuro. hace caras apenas. ¿En qué me metí? Porque, sí, no, estaba pensando porque alguien dijo que los esotéricos hacen esto de las profecías, ¿no? Ujú. Pero también hay que tener en cuenta que todo es matemático Ajá, y hay estudios, ¿no? Y ajá. hay estudios, ¿por qué hay estudios? Porque hemos vivido muchos años con gente que ha observado cosas y hay cosas matemáticas. La matemática no solo está en el papel y en el álgebra del colegio. La matemática existe, en todo está la matemática. Hasta aquí está la matemática. Entonces, siendo que todo es matemático, hay que tener un poco en cuenta que lo esotérico le meten poesía a la cosa, pero puede ser matemático. Ahí está. ¿Y usted qué decía en el colegio? Amigo youtubiente, que la matemática para qué. Pues ahí tiene. Bueno, muy bien. Pues entonces de esta manera llegamos al final de de esta segunda parte del análisis que hacíamos de estos movimientos telúricos, de estas tragedias que se han vivido en Turquía y en Siria. Esperamos haber ido tan profundo como las fallas, ¿verdad? Para que poder entender todo este fenómeno. Agradeciéndole, por supuesto, a Ángela, que nos ha iluminado con su conocimiento y presencia. A Álvaro, que sigue siendo una luz. Pues obviamente, no puedo decir lo mismo, porque ajá, pero de todas maneras, eh, lo que sí puedo decir es, hiciste un buen trabajo. Un buen trabajo Eso, como padre. eso. Sí, tus hijos, la verdad, son una bendición para el mundo, Álvaro. Así que bueno, muchísimas gracias. Y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Recuerde que si usted va por la calle, está en un picnic, paseando su perro, comprando comida para su gato en el supermercado y siente que alguien lo observa, siente que hay unos ojos sobre usted y de pronto ve una mirilla, usted tiene razón, usted está en el punto de mira. Hasta el próximo miércoles.